días compañeros a la ayudantía de cálculo 1, mi nombre es Felipe y hoy vamos a resolver un ejercicio de límites. ¿Ya? Entonces se nos pide calcular el límite cuando x tiende a 0 de la siguiente expresión, a elevado a x más b elevado a x partido en 2 y todo eso elevado a 1 dividido en x, ¿cierto? Y ahí con la condición de que el a y el b son mayores a 0, ¿ya? Lo primero que uno tiene que hacer cuando enfrenta problemas de límites es evaluar, ¿cierto? Evalúa dónde está tendiendo la x. En este caso es 0. Evalúa, ¿qué me queda arriba? A elevado a 0 que es 1, más b elevado a 0 que es 1, ¿cierto? 1 más 1 son 2, dividido en 2, y el exponente me queda un número indeterminado, ¿cierto? Cuando yo divido algo por 0 es indeterminado. Como es indeterminado, ya no me sirve evaluar, sino que voy a tener que buscar un límite conocido o trabajar algebraicamente en la expresión, ¿ya? Para poder llegar a un valor del límite. En este caso, tenemos un límite conocido que se asemeja bastante a esta expresión, que es el siguiente. Dice, el límite cuando x tiende a 0 de 1 más x y todo eso elevado a 1 partido en x, eso da como resultado el número e. ¿Ya? Y la expresión se parece bastante, ¿cierto? Porque tenemos una expresión que está elevado a un exponente que en su composición existe el x. Y también otra semejanza es que el x tiende a 0 y aquí también. Pero ¿qué nos falta para que la expresión sea igual a la que está ahí? Si se dan cuenta, la relación que existe entre esta expresión, entre este argumento de la x y su exponente, es que uno es el recíproco del otro. ¿Ya? Entonces lo que busca esta expresión es que como exponente tenga el recíproco de lo que está presente aquí como función, ¿ya? Digámoslo como función, como expresión, ¿sí? Entonces, lo primero que deberíamos tratar de formular este 1, ¿cierto? Entonces, dentro de la expresión, lo que yo voy a hacer es sumar y restar un 1, que es equivalente a sumar un 0, ¿de acuerdo? Entonces digo 1 más la expresión, ¿cierto? A elevado a x más b elevado a x dividido en 2 y menos 1, ¿cierto? Si lo sumo me da un 0 y mantengo la expresión de arriba. Y eso elevado a 1 partido en x. Perfecto. Voy a simplificar un poco más ese menos 1. Límite cuando x tiende a 0. Me va a quedar 1 más mínimo común. Me quedaría a elevado a x más b elevado a x menos 2, ¿cierto? Menos 2 partido en 2. Y todo eso elevado a 1 partido en x. Perfecto. Ahora la expresión se está apareciendo bastante, ¿cierto? ¿Y qué nos faltaría? Nos falta, como dije en un principio, que esta x, ¿cierto?, que vendría siendo esta expresión, como exponente debo tener el recíproco de esta expresión, pero no lo tengo, ¿ya? Y para poder hacer eso, lo que yo tengo que hacer es multiplicarle al exponente un 1 conveniente. ¿Cuál va a ser ese 1? Ese 1 siempre es esta misma expresión y su recíproco, ¿ya? Entonces, digamos, esta expresión yo la voy a volver a multiplicar en el exponente. Recuerden que esto es un 1 conveniente. Sería a elevado a x más b elevado a x menos 2 dividido en 2. Y lo multiplico por esta misma expresión, pero en recíproco, ¿cierto? O digámoslo, el denominador con el numerador se intercambian, ¿ya? Entonces voy arriba a tener un 2 y la expresión de abajo va a ser el numerador, ¿cierto? A elevado a x más b elevado a x y menos 2, ¿cierto? Si yo multiplico ambas expresiones, obtengo un 1, ¿ya? Esta es la expresión del 1 conveniente. Voy a borrar un poco arriba para seguir trabajando la expresión. Entonces, ¿qué yo debería conservar de esto? ¿Ya? Porque recuerden que este es mi objetivo, ¿cierto? Asemejarnos a esa expresión. Entonces, lo que me interesa en un principio es que tenga esta expresión y como exponente el recíproco de esa expresión. Entonces anotamos el límite cuando x tiende a 0 de 1 más a elevado a x más b elevado a x menos 2 dividido en 2. Y en un principio, como dije, vamos a tener de exponente su recíproco, que equivaldría a esta expresión de acá, ¿cierto? Entonces el recíproco de este sería 2 y como denominador a elevado a x más b elevado a x menos 2, ¿cierto? Eso en un principio. Y recuerden que por propiedades de potencia ustedes pueden
como está todo esto multiplicándose en exponente, lo puedo dejar, ¿cierto?, entre paréntesis y no hay ningún problema. Entonces, aquí me tendría lo que me queda, que sería todo esto. Lo tengo que anotar, ¿cierto? Porque esto no se puede eliminar por ningún motivo. Dividido en 2 y por un 1 dividido en x. ¿Sí? Entonces, si analizamos, voy a borrar ahora que ya copié bien esta expresión. Vamos a continuar arriba. Si analizamos ahora el límite, ya encontramos su forma conocida, ¿cierto? Porque tenemos un 1 más y una expresión, ¿cierto? Y como exponente tenemos el recíproco de esa expresión. Por lo tanto, todo lo que encierra este primer paréntesis, este segundo paréntesis, equivale al límite conocido. Por lo tanto, cuando yo quiero evaluar, todo esto vale el número e. Pero ¿qué ocurre con el exponente? Entonces, como la función exponencial es una función continua, lo que ocurre es lo siguiente. Dijimos que todo eso equivaldría ahí. Sí, perfecto, no hay ningún problema. Pero ese está elevado porque tengo que calcular todavía el límite cuando x tiende a 0 de la expresión que queda aquí. ¿Sí? Que es todo el exponente que está fuera del paréntesis. ¿Ya? Entonces quedaría aquí a elevado a x más b elevado a x menos 2 dividido en 2 por 1 dividido en x. ¿Me faltan? No, está todo el exponente. Perfecto. ¿Ya? Entonces eso como primer paso. Ya calculamos, pero todavía nos falta definir el exponente de la exponencial. Ahora, ¿cómo calcula este límite? Primer paso, siempre el mismo. Evalúa en 0, ¿cierto? Si yo evalúo en 0, ¿qué me quedaría? 0, 0, 2 menos 2 es 0, ¿cierto? Entonces, como numerador es un 0, y se evalúa abajo un 0. Es una expresión indeterminada. Por lo tanto, tengo que ver qué límite conocido me sirve para poder resolverlo, ¿cierto? Entonces, yo aquí puse como teoría uno que se parece bastante, ¿cierto? Porque tenemos un a y un b, que la condición está perfecta, donde son positivos, ¿cierto? O mayores a 0, que es lo mismo. Y están elevados, tienen como exponente x. Y se parece bastante porque el x tiende a 0, hay una expresión que está elevada a x, y como denominador tenemos un x. ¿De acuerdo? Entonces se parece mucho a la expresión, así que vamos a tratar de asimilarla. Límite cuando x tiende a 0. Entonces, además tengo restando un 2, ¿cierto? Y ese 2 es lo mismo que un menos 1 menos 1. Por lo tanto, vamos a trabajar la expresión para dejarla en forma conveniente. A elevado a x menos 1, ¿cierto? Ahí ocupé un menos 1 dividido en x, porque tengo como denominador un x, y más, hay un b elevado a x menos 1 dividido en x también, y todo eso está multiplicado por un medio, ¿sí? Que no me afecta la expresión, ¿de acuerdo? Un medio es constante, no va a cambiar, no depende de x. Entonces, al evaluar, encontramos que tenemos justo el límite conocido, es idéntico, ¿ya? Y al hacerlo idéntico, decimos que es un límite conocido, ¿y cuánto vale? Este vale logaritmo de a, ¿cierto? Logaritmo natural, o sea, logaritmo neberiano en base e, y este de acá, que tiene b en vez de a, va a valer logaritmo de b. Entonces, como solución, tengo el e, y este 1 medio tiene que estar, ¿cierto?, presente, tengo sumando logaritmo de a más logaritmo de b. ¿De acuerdo? Y si queremos ser un poco más explícitos, queremos trabajar más la expresión, sabemos que cuando se están sumando por probabilidad de logaritmo, voy a tener que los puedo multiplicar. A por b, ¿sí? Y si quiero ser más explícito aún, sabemos que un medio, cuando está multiplicando, lo puedo poner como exponente y queda como raíz. Por lo tanto, logaritmo de raíz de a por b. Y como sabemos que estas funciones son inversas, lo que queda como resultado final sería mi argumento, en este caso, raíz de a por b. Ese sería entonces el resultado.
Muchas gracias por el video, espero les haya gustado.